Llegó a su casa a media tarde, mucho antes de lo habitual. Paulino era un hombre muy trabajador y muy ocupado. Era un hombre de campo, de los que dedican largas jornadas a cuidar el ganado y la hacienda. Pero ese día acabó lo que tenía que hacer pronto. No había nadie esperándole. No estaba Sofía, su mujer, a pesar de ser paralítica y medio ciega y no valerse por sí misma. Paulino ni se sorprendió ni se decepcionó. Quizá dedujo que su hermano Marcelino la había sacado de allí por lo que pudiera pasar. No le importó en absoluto y siguió con el plan que tenía previsto: subir a la planta de arriba y tumbarse en la cama. Sentir alivio, sentir paz, sentir el final acercándose. El fuego que él mismo había prendido en el cobertizo se extendía ya por la vivienda, lamiendo las paredes, cercándole con un calor que acabaría abrasándole. Paulino no se movió. Dejó que las llamas lo consumieran, lo carbonizaran. Ya habría muerto asfixiado por el humo para entonces. Tan profundamente religioso como era, pensaba tal vez así expiar sus pecados, 7 de ellos capitales, los 7 asesinatos que había cometido una hora antes, a golpe de hacha y atajo de cuchillo de matanza, acabando con la vida de todo vecino que se cruzó en su camino, sin mediar palabra, sin mediar disputa. Hoy, en Elena, en el País de los Horrores, les vamos a hablar de la masacre de Chantada. Elena, en el País de los Horrores. Con Elena Merino. Unas 3 o 4 horas antes de ese final que acaban de escuchar, Paulino Fernández Vázquez, de 64 años, comía con su esposa, 12 años mayor que él, y su hermano en su casa. Acababa de volver de Chantada, el municipio de la provincia de Lugo al que pertenece la aldea de Surribas, donde vivían los Fernández y donde tenían sus tierras. Venía de ver a su abogado, que era además el alcalde, Sergio Vázquez Yebra. Paulino estaba muy preocupado por su hacienda. De hecho, era la segunda vez que acudía a verle a su despacho en 15 días. Quería con urgencia que todas sus fincas constaran a su nombre en el catastro. Y este asunto lo tenía muy alterado, tanto como para perder su compostura habitual. Llegó incluso a abordar al jurista todavía por la calle. Vázquez Yebra lo encontró muy nervioso. Después recordaría ante los periodistas que Paulino no le pareció el de siempre, sino que lo vio muy depresivo y a punto de llorar. Él intentó tranquilizarlo. Y ya que estuvo conmigo en el despacho, me dijo: no, es que me las quieren quitar y tal. Y yo le dije: mira, con esta documentación que tienes, Paulino, no tienes problema ninguno. Hacía años que había adquirido esos terrenos que tanto le preocupaban a una hermana suya que vivía en Brasil. Hay quien dice que no fue el mismo desde que volvió de ese viaje a América. Ese viaje que era para arreglar algún tipo de herencia relacionada con las tierras, y que pues al regresar le empezó a entrar esa obsesión, ¿no? Incluso el médico que le trataba, y desde luego su abogado, hablaba de esa manía que él poco a poco fue adquiriendo sobre que le querían quitar unas tierras porque había algún tipo de problema. O sea, tampoco se lo había inventado. Realmente había un problema con el catastro, con un nombre que no figuraba su nombre. En fin, había algún tipo de problema real, ¿no? Pero a él se le metió en la cabeza. Y esto claramente y probablemente influido por otros, por los problemas con los límites de los terrenos, que son clásicos de las sociedades rurales y por supuesto de Galicia, se le metió en la cabeza este tema. La voz que acaban de escuchar es la de la periodista y escritora Natalia Monge, quien conoce muy bien este tema, no solo porque preparó un reportaje junto con Francisco Pérez Caballero para Cuarto Milenio, programa con el que colabora, sino porque además el crimen de Chantada aparece en uno de los pasajes de su novela Los Santos Salvajes, que por cierto les encantaría y se la recomiendo muchísimo. Pero volviendo a Paulino, es probable que fuera otro asunto, venido desde Brasil, lo que tenía a Paulino fuera de sí y amargado, un secreto que a día de hoy es solo un rumor. Paulino en esta época frecuenta
un prostíbulo en una carretera de Chantada. Allí parece ser que, según dicen algunos, yo esto nunca lo he podido corroborar, se enamoraría de una prostituta brasileña, y que a él también le afectaría eso, ¿no? Porque la prostituta desapareció de la noche a la mañana y, bueno, pues Paulino se sumió en la desesperanza. Antonio Cendán Fraga es también periodista gallego, cronista de negro, y es probablemente quien más información ha conseguido recabar de esta trágica y siniestra historia que les estamos contando hoy. Y no solo de esta, tiene decenas de casos más en su blog cronicanegrahistoria.com. Sea como fuere, ni para este periodista ni para mí tampoco, el posible drama romántico de Paulino con la chica brasileña, de haber ocurrido, hubiera sido un factor más para nada excluyente que se podría sumar a otros que le tenían alterado y desanimado. Obedece a una obsesión, porque este señor estaba obsesionado con que le iban a quitar unas tierras que eran de su propiedad, que él había adquirido, y él la mañana del crimen había estado con el alcalde de Chantada, que era abogado, y trató de tranquilizarlo. El alcalde dijo: mira, tranquilo, que esto lo vio muy mal, muy deprimido, tranquilo, que no pasa nada. Su intranquilidad provenía de que las fincas que había adquirido todavía estaban en el catastro a nombre de sus antiguos propietarios. Es cierto que, pues en el primer momento, y hay que hacer caso a veces de las primeras versiones, porque aunque sean apresuradas, están sin elaborar, ¿no? Y entonces pues pueden tener más veracidad. Se habló claramente de un crimen por tierras, que después no era así, pero que bueno, que no hubiese un motivo de que a Paulino le quisiesen quitar unas tierras, no quiere decir que él no lo creyese, ¿no? Si él realmente se le metió en la cabeza que le iban a sacar unas tierras que eran de él y que, bueno, pues esta clásica disputa de los territorios rurales, bueno, pues eso podría haber sido lo que desató toda su furia. Una furia homicida y explosiva como no se ha conocido otra en Galicia, a pesar de que sea un territorio que ha sufrido varios casos de asesinos frenéticos o asesinos relámpago. Una cólera criminal que se activó justo después de terminar la comida con su mujer y su hermano aquel 8 de marzo de 1989. Eran las 3:30 de la tarde, más o menos. Paulino se levantó de la mesa, cogió el cuchillo que utilizaba para sacrificar a los cerdos y se dirigió a casa de su vecino, José Gamayo Ramos, un hombre de 36 años que en ese momento estaba cortando leña. Gamayo le preguntó si le acompañaba luego al funeral que iba a tener lugar en una población vecina. Y la respuesta de Paulino fue apuñalarlo 2 veces, una en el costado y otra en el abdomen, y marcharse de allí. Salió, atacó primero al vecino de enfrente, unos vecinos que estaban esperando el autobús para ir a Chantada lo vieron, pero pensaron que era una pelea, no que hubiera una pelea normal, dijeron, ¿no? Que no se fijaron mucho y les pareció que era una tontería. Y después volvió a su casa, sacó el ganado y volvió a salir. E incluso se habló de un cambio de arma, que primero utilizó un cuchillo, el cuchillo de matar los cerdos, bueno, una herramienta, lo primero que tenía a mano, que se le rompió y que después fue cuando sacó el hacha. Mientras Paulino se ocupaba del ganado, su primera víctima, Gamayo, llegó como pudo hasta su casa y le dijo a su mujer: el Paulino me ha matado. O Paulino mató-me. Por fortuna no fue así y José Gamayo sobrevivió. Su mujer fue la que primero avisó a la Guardia Civil que por más que lo intentaron, no iban a llegar a tiempo. Imposible frenar el alud criminal de Paulino, la carrera homicida que tan solo acababa de empezar. Hay muchísimas teorías que desde la psiquiatría y desde la antropología hablan que en este tipo de atávicos crímenes rurales opera lo que se conoce como la carrera homicida, ¿no? Una persona que de pronto se encoleriza, pues después de permanecer aislado y mudo durante varios días, coge su machete, se echa a las calles o a los carreiros o a los campos y mata a todo aquel que se cruza en su camino. Y se llama así la carrera homicida, que se ha descrito, por ejemplo, entre los esquimales, entre los habitantes de la Tierra del Fuego, incluso en Galicia, ¿no? Donde a veces pues algún labrador temeroso o agraviado de pronto se empieza a aislar de los demás, se vuelve silencioso, se vuelve casi taciturno, se encierra en casa y de pronto, sin previo aviso, se arma con una herramienta de trabajo, con lo primero que encuentra, y ataca a sus vecinos. Se había emprendido una ruta sangrienta y a todos
a todos los que pilló por banda los pilló desprevenidos. Nadie imaginaba, pues, cogió un cuchillo de degollar cerdos y también un hacha, y bueno, estaban unas 3 personas en una finca después de haber malherido al primero, y ahí en esa finca se lleva a 3 por delante. Llevó por delante pues a 2 hombres y una mujer que estaban en una finca trabajando, ¿no? Y bueno, pues es que ellos no se esperaban ese ataque, los pilló completamente desprevenidos y allí asesinó a los 3. Después, la siguiente víctima fue una mujer a la que se encontró también en su recorrido. Iba por un camino de estos rurales, por un camino enfangado de estos, y le atacó así sorpresivamente, le pegó, creo que un par de cuchilladas, y la mujer pues anduvo unos metros intentando pedir socorro, pero ya se desplomó y cayó en el acto, ¿no? Y después hirió a otras 3, mató a otras 3 personas, también a un matrimonio que se encontraba en una finca, a los que pilló también desprevenidos, y después hirió gravemente a una persona en una casa, y luego una mujer en esa misma casa a la que se dirigió fue quien lo desarmó, quien le quitó el cuchillo y quien le quitó el hacha que llevaba. Después de atacar a su vecino Gamayo, Paulino Fernández, que anteponía las obligaciones a cualquier otra cosa, volvió a su casa para sacar a pastar a sus 14 vacas. Y una vez que atendió a los animales, echó a andar con el cuchillo y el hacha en las manos. Nunca será posible saber si tenía claro dónde iba. Su viacrucis asesino iba a tener 4 estaciones. La primera, la finca Alamela, donde a esas horas trabajaban sus propietarios José Lago García, de 59 años, y su mujer Celsa San Martín Ledo, de 63. Junto a ellos estaba Aurora, de 67, hermana de Celsa, una mujer que vivía en Vilagarcía de Arousa, pero que estaba pasando allí unos días. Y Maximino Saá Sánchez, de 72, cuñado del matrimonio. Paulino acabó con la vida de los 4, a cuchilladas. Celsa fue la única que pudo reaccionar, huyendo del lugar a la carrera, por la pista de Ada, pero el homicida le dio alcance y la mató a unos metros del resto de su familia. Paulino puso rumbo después hacia Quinzán do Carballo, hasta la finca Queizán y Surribas. Por el camino atacó a 5 vecinos más, que dejó heridos. Los 2 siguientes, Avelina Moure Soengas, de 67 años, y Emilio Ramos Blanco, de 66, no tuvieron la misma suerte. Ambos cayeron muertos en el acto tras ser apuñalados. Ninguna de sus víctimas huyó de él cuando le vio llegar. ¿Por qué iban a hacerlo si era Paulino? Era tan familiar, era tan apreciado, era el hombre discreto y reservado que, sin embargo, siempre estaba disponible para todos ellos, para cualquier favor, para tenderles el cable que necesitasen. Ni la camisa empapada de rojo, ni el cuchillo goteando sangre los asustó. Si era Paulino, era uno de ellos, ¿qué podían temer? Las personas que lo conocían, y esto es muy significativo, te hablarían todas bien de él hasta ese momento, hasta el momento en que comete el crimen, pues dicen de él que era una persona muy buena, incluso con una persona que tenía unos profundos sentimientos religiosos, que parece ser que acudía regularmente a la iglesia, y era una persona incluso pues muy tratable con sus vecinos, que les hacía cualquier favor con su tractor o con cualquier otra cosa que estuviese a su disposición, ¿no? Resulta que Paulino tenía un sobrino al que le quería mucho y al que le compró una escopeta de aire comprimido hace unos años, cuando era un adolescente, su sobrino, ¿no? Y le decía que no le disparase a las golondrinas, porque habían sido las que habían retirado los clavos de la cruz de Jesucristo, ¿no? Y de algún modo esta escena te viene a demostrar cuál era la forma de pensar de Paulino. Es decir, bueno, es un hombre religioso, un hombre que incluso quiere proteger, si quieres tú, a ciertos animales, y bueno, pues que estalle un 8 de marzo del año 1989, así por las buenas, y que sea al día siguiente portada no solo de los periódicos de Galicia, sino de toda España, pues resulta muy sorprendente, ¿no? Una de las cosas por las que hubo tantas víctimas es porque la gente no se defendió.
Nadie se podía esperar que Paulino hiciese eso. Entonces, llegó a matar a personas, a hombres que eran mucho más fuertes que él y que eran experimentados en la lucha cuerpo a cuerpo y que tenían una azada en la mano o una pala, estaban con las herramientas del campo. Y los cogió a todos en tal momento de imprevisibilidad y de no pensar que iba a pasar algo así. Se acabó con, bueno, pues no acabó con todos, pero bien podía haber matado a más. Simplemente pensar que cualquiera de las 14 heridas podría haber sido una víctima mortal. Era un tipo, bueno, que colaboraba con las labores comunitarias, que aún siendo reservado, pues era un buen vecino. Estábamos hablando de un pueblo en el que vivían 5 familias, todos se conocían, en fin, relaciones de siempre, ¿no? Ancestrales. Y de pronto pues empezó a retraer, dejó de saludar, ¿no? Que se decía mucho, dejó de saludar, y de pronto sucede esto que absolutamente nadie esperaba. Tampoco esperaba el ataque a Amadora Vázquez Pereira, de 43 años, a quien Paulino hirió de tal gravedad que, aunque la mujer luchó por su vida durante 2 días en el Hospital Seral de Lugo, terminó sucumbiendo a sus heridas. El asesino estaba utilizando para entonces el hacha. De las 5 familias que vivían en sus ribas, solo una no tuvo que llorar a ningún muerto. De las 30 personas que vivían en sus ribas, 15 fueron heridas por su vecino y 7 muertas. Solo hubo una mujer que fue capaz de reaccionar durante el ataque y arrebatarle el arma, Milagros Saá. El asesino había entrado en su casa y ella se resistió y consiguió que soltara el hacha. Las 3 primeras personas que asesinó, porque allí había un señor que tenía creo que tenía 57 años, era un señor de una cierta envergadura, y fue al primero que sorprendió, ¿no? Porque era un señor, creo que 1,75 m, 76, Paulino no era muy alto, Paulino creo que estaba por debajo del 1,70 m, y bueno, pues este señor estaba tranquilamente, lo acometió Paulino y después se fue por los otros 2, que yo tampoco creo, no sé cómo no pudieron huir, porque bueno, eran 2, es cierto que eran 2 mujeres y quizás ahí tuvo una ventaja Paulino, no sé cómo no huyeron al verlo así. Y después a la siguiente que acometió pues ya fue una señora pues que venía de su trabajo, venía con un azadón al hombro, y llegó Paulino y le pegó, bueno, creo que le dio un tajo a la altura de la yugular, y ya la señora, bueno, aunque solicitó auxilio, pues ya no tenía la pobre nada que hacer, ¿no? Ante la herida tan grave y la pérdida de sangre que experimentaba. Y después, claro, atacó luego a 2 personas más, en este caso a un matrimonio que también regresaban de su trabajo. Y bueno, pues a estos también los mató de una forma sorpresiva, no esperaban ellos que Paulino les acometiese, e incluso, bueno, aquí no sé si alguien que estaba por la zona dijo que los había visto, que lo habían saludado normalmente, pero no lo sé, es que también me resultó un poco sorprendente. Y después, cuando se dirige a la última casa, cuando se dirige a la última casa en la que deja a su última víctima, es cuando lo desarma una mujer, que era una mujer todavía joven, y fue lo que es también un poco chocante que lo tenga que desarmar una mujer. Y yo creo que, bueno, 4 horas no, pero en torno a 2 horas y media, 3, quizás pudo haber sido su trayectoria asesina, ¿no? Una vez desarmado, es Paulino el que huye, de vuelta a su casa, aunque aún no había terminado la pesadilla. Le quedaba una última víctima mortal, la 8ª, él mismo. Y mientras tanto, ya toda la aldea y algunas aldeas vecinas estaban alertados. Estaban buscando al hombre para detenerlo. Algunos de los heridos lo fueron por enfrentarse a él, que era imparable mientras estuvo poseído por aquella furia. Llegó la Guardia Civil a sus ribas, pero solo pudieron buscar a Paulino siguiendo el rastro de cadáveres. También su propio hermano Marcelino había regresado de Chantada a sus ribas en cuanto le avisaron, para intentar ayudar en lo posible. Fue él quien salvó a Sofía, su cuñada, llevándosela consigo, previendo que Paulino también querría sumarla a la lista de víctimas. Este hombre había llegado a intuir que su hermano iba a hacer algo terrible, tal vez suicidarse,
pero nunca que antes se iba a llevar por delante a más de la mitad de sus vecinos. Y no es una aproximación. Él tenía un hermano al que yo conocí que se llamaba Marcelino, no sé si vive ahora, una persona muy afable y muy agradable. El hermano siempre notó que Paulino no se encontraba bien, que Paulino no era una persona, digamos, una persona que estuviese, una persona equilibrada, una persona a la que le faltaba algo, ¿no? Creo que era el más joven y era el que sospechaba un poco de que Paulino no se encontraba bien desde hacía muchos años. Digamos que él era el que más directamente lo trataba, y este hermano decía que Paulino no era un hombre como los demás. Él habría visto algún detalle que los demás somos incapaces de percibir, ¿no? Él, bueno, pues tenía una relación muy estrecha con él. De hecho, él el día de autos es el que salva a la mujer de morir en las garras de Paulino, porque la traslada desde la aldea que ocurren los hechos, creo que era Surribas el nombre de la aldea, la traslada a la capital de Chantada, ¿no? Y bueno, pues él siempre puso a su hermano en tela de juicio. La salud mental del hermano ya estaba en la mente de este hombre, ¿no? Lo último que le quedaba por hacer a Paulino no iba a ser menos espeluznante que el rosario de muertes que había causado. Cuando llegó a su casa, abrió la bombona de gas de la cocina, roció de combustible el heno que almacenaba en el granero adyacente, le prendió fuego y subió a su dormitorio en la planta de arriba de la vivienda a esperar la muerte tumbado en su cama. Paulino había planeado morir abrasado. La suerte piadosa quiso que lo hiciera asfixiado antes de arder. Yo esto, hablándolo con psicólogos que tienen experiencia en antropología, hablan de que es una ritualización, o sea, que es como cerrar la obra, ¿no? Está todo hecho, ya no hay más que hablar, ya no hay más que hacer, con esto se acaba todo y es un ritual de cierre. La verdad es que es tremendo pensar en esa imagen que después incluso quedó en los imaginarios, porque la casa, los restos de la casa de Paulino carbonizados estuvieron durante muchos años todavía en el pueblo, y durante muchos años los vecinos pidieron que por favor que se retirasen esos restos de piedras, de madera de las casas, que no podían vivir con eso ahí. E incluso, bueno, pues los vecinos vieron el cadáver carbonizado. Hay fotografías, ves las fotografías de la prensa de esa época y es cómo hemos cambiado, porque es tremendo las fotografías del cadáver carbonizado que cayó desde lo alto, y se creó casi una mitología en torno, porque había vecinos que decían que su cabeza no se había quemado y que había quedado colgando de unas maderas del primer piso. Todo esto no había sido así, pero son estos recuerdos que nos inventamos, ¿no? Cuando algo nos impacta tanto y creemos ver que la cabeza de Paulino seguía ahí, seguía mirándolo. Esta ritualización de suicidio, bueno, pues eso, que se trata que no quería dejar absolutamente nada, ¿no? Es en plan, bueno, pues aquí desaparezco yo y no queda ni rastro de mi casa, ni de mi estirpe, ni mi mujer se viene conmigo y de mí no quedan ni las cenizas, ¿no? Entonces es borrarse a uno mismo de la faz de la tierra en sentido literal. En todas Surribas, en las aldeas colindantes, se escuchó la explosión cuando el gas alcanzó el fuego en la casa de Paulino y Sofía. La columna de humo podía verse desde Chantada. Todos los vecinos que aún quedaban en pie fueron hasta allí. Cuando los bomberos consiguieron apagar el incendio, Marcelino buscó entre los escombros a su hermano. Lo encontró. Estaba parcialmente consumido por las llamas, pero sí todavía tenía la cabeza, aunque no colgaba de ningún sitio. Le limpió la cara para reconocerle y lo hizo. El asesino estaba muerto. La matanza había acabado. Pero comenzaba el mito. Aún con Paulino muerto, nadie se sentía a salvo porque nadie se lo creía. Surribas había tardado en reaccionar para defenderse y ahora iba a tardar en admitir que todo había acabado. Muchos creyeron que el asesino se había echado al monte y que volvería a la aldea
cuando hubieran bajado la guardia. Así que se armaron con lo que pudieron, con sus aperos de labranza muchos de ellos, y patrullaron las calles los que no estaban velando a los muertos. Fernando Ferreiro, que era uno de los guardias civiles que asistieron a la tragedia, lo recordaba así para el programa El rastro del crimen. La gente no se creía que el muerto aquel fuese el Paulino. A pesar de que el hermano, yo recuerdo que le limpió la cara, el cadáver limpió la cara, este es el Paulino, ¿veis? Está muerto aquí, decía el hombre. Y vamos, que no se pudo dejar tampoco allí el cuerpo. Hubo que llevarlo a Chantada, que los vecinos no lo querían allí. Elena, en el país de los horrores. Con Elena Merino. Tampoco los vecinos que le sobrevivieron quisieron compartir con él una última misa. Paulino Fernández fue enterrado en su aldea, en un nicho que nunca llevará su nombre, pero lo hizo una hora antes de que se celebrara el funeral por sus víctimas. Había tanta consternación y tanto dolor que al día siguiente, a los pocos días, a las 48 horas de haber cometido el crimen, Paulino fue enterrado en Surribas, pero Paulino fue enterrado antes que sus víctimas, no fue enterrado ni en la misma ceremonia ni a la misma hora, porque había una tensión muy grande dentro de estas aldeas, ¿no? Paulino creo que fue enterrado él en solitario en compañía de sus hermanos, de los hermanos que tenía vivos, y de 2 o 3 personas más, no había nada más, ¿no? Incluso el hermano de Paulino, pues era una persona muy comedida, pues creo que pasó bastante tiempo sin regresar a la aldea en la que vivía su hermano. No quería, pues de algún modo molestar a que los vecinos se sintiesen molestos con su presencia, ni que de algún modo pues les viniesen de nuevo a la mente los malos recuerdos y el mal momento que les hizo pasar Paulino, ¿no? Lo que pasó en Surribas es bien curioso, porque es cierto que al principio los afectados hablaban muchísimo, incluso pues en la época se les hacían entrevistas en el hospital y salen las fotografías de ellos en la cama del hospital dando una entrevista y contando con todo detalle lo que había sucedido, ¿no? Hubo una primera reacción que fue necesitamos contarlo todo. Y esto de pronto cambió radicalmente. El pueblo se llenó de periodistas, empezó a llegar gente con una intención un poco morbosa también. Después los periodistas se llegaron una suerte de turismo vinculado con el crimen, ¿no? Hay un lugar que, como decíamos al principio, está casi al final de una carretera, arriba de la montaña, donde no llegaba prácticamente nadie fuera. La gente preguntando por la casa de Paulino, aquí fue lo de Paulino, etcétera. Y ahí se empezó a desarrollar la necesidad del olvido, ¿no? De que se desvincule el nombre de Sorribas con los asesinatos, y hoy en día es un tema tabú. Durante muchos años los vecinos pelearon por borrar la vivienda en la que se suicidó Paulino, que es algo extraordinario, ¿no? Porque sí que suele ser que las casas donde se han cometido crímenes terribles se quieran borrar, pero no una casa donde ha habido un suicidio. El crimen terrible, el escenario del crimen terrible fue todo el pueblo, por lo tanto podemos imaginar la dificultad de reconstrucción que tuvo esa sociedad, ¿no? Porque vayas a donde vayas, es un lugar muy pequeño, te vas a encontrar con el escenario de un crimen. Es imposible evitar el escenario del crimen. Y solo una de las 5 familias de Sorribas se libró de tener un muerto en su estirpe. Entonces, hoy en día es imposible encontrar a nadie en el pueblo que te hable de esto. Llegas allí, das muchas vueltas, no ves a nadie. Cuando ves a alguien y la mencionas Paulino, te dice, ay, no, eso no. Entonces están muy hartos y quieren olvidar, aunque yo creo que por lo de pronto es imposible. Aún quedan víctimas vivas, o sea, aún hay personas atacadas que están vivas hoy todavía, supervivientes, ¿no? Entonces aún les queda, pues aún queda mucho para que se pueda borrar. La resaca de una tragedia como esta nunca se pasa del todo. Hace una muesca, deja una cicatriz, sobre todo cuando no existen respuestas certeras para la gran pregunta: ¿por qué?
El móvil que les hemos dado al principio, la explicación del temor de Paulino a que le robaran sus tierras, es quizá demasiado superficial. Tiene que haber algo más, tiene que haber una causa más profunda. Un algo que estuvo larvado durante años, que creció y acabó transformando al pacífico y reservado Paulino en un ser feroz, desatado y letal. ¿Qué le pasó? Y 35 años después sigue sin haber una explicación definitiva y probablemente no la vamos a tener nunca. Pero una de las explicaciones que se barajan es toda esta vida traumática en perpetuo duelo que vivió Paulino, con muertes traumáticas en su familia constantemente, hermanos que murieron en accidentes terribles, con un accidente de su mujer que quedó ciega, impedida, en fin, una constante vida de duelo, puede estar relacionada con el aislamiento, con esa obsesión, con que le quieren hacer algo, con que algo malo le presionaba, ¿no? Con que hay alguna terrible y negra sombra que se había puesto en contra de él. Entonces las respuestas es difícil tenerlas, pero bueno, la vida de él fue trágica desde el inicio y constantemente además marcada por el trauma. En el caso de Paulino también influyeron otros factores, también de los que hemos hablado, ¿no? Y entre ellos, pues a lo largo de su vida, pues su familia sufrió muchas tragedias familiares, ¿no? Entre ellas, pues mira, ya en los años 20, hace casi ya 100 años, pues un hermano de ellos murió por la mordedura de una serpiente, ¿no? Cuando era pequeño. Después, en el año 36, el hermano mayor, creo, ya en el año 38, en el transcurso de la Guerra Civil, muere otro en el Ebro. Después, en el año 43, el otro hermano de Paulino muere cuando estaba cumpliendo el servicio militar en Astorga, que se le dispara su fusil y lo lleva de por medio, ¿no? Después, en el año 65, le muere otro en accidente de tractor y para culminarlo, en el 85 vuelve a morir otro también en un accidente de tractor. Son muchas muertes trágicas que no sé, que de algún modo le dejarían alguna huella, ¿no? Algún dolor, algún trauma, o yo que sé, digamos que le dejó, que de algún modo marcarían su existencia, e incluso decían que después en el año 85, cuando le murió su último hermano en accidente de tractor, que él había dicho, el siguiente voy a ser yo. Vamos, eso lo ha dicho la gente, pero es una cosa que también pongo en duda porque, bueno, ya sabes que muchas veces se dicen muchas cosas y no todas son ciertas, ¿no? Pueden ser bulos o pueden ser historias que se cuentan a posteriori, ¿no? Paulino también tenía una vida muy pobre, ¿no? Digo muy pobre porque Paulino pues tenía 64 años cuando ocurre este suceso, vive con una mujer, su mujer tenía 75, era 11 años mayor que él, pero su mujer ya está muy deteriorada física y psíquicamente, ¿no? Porque la mujer está ya postrada en una silla de ruedas, parece ser que es ciega. Claro, estaba un poco, digamos, agobiado por la vida que tenía con su mujer, ¿no? Bueno, una persona que está postrada en la silla de ruedas, que la tiene que de algún modo él es el cuidador, que la tiene que ayudar para todo. Luego él tiene, pues creo que un rebaño de vacas, o sea, una ganadería bastante grande, creo que tenía 12 o 14 cabezas de ganado, entonces tiene muchísimo trabajo y de alguna manera no sé lo que le pudo haber pasado ese día. De todos modos, lo que comentábamos estos días de atrás, un psiquiatra del psiquiátrico de Toen, en Orense, lo confirmó él, creo que a un medio de Orense, a un medio de comunicación de Orense, confirmó que a Paulino él le había diagnosticado esquizofrenia paranoide en el año 1970. Estamos hablando ya casi 20 años antes de haber perpetrado el crimen. Pero ese diagnóstico parece ser que Paulino, quizás aterrado, y que me han diagnosticado esto, ¿no? Que estoy loco, la enfermedad mental como tal, tú sabes que está muy estigmatizada en España y principalmente en las zonas pequeñas, en los núcleos rurales, y lo tuvo siempre en secreto. Paulino se quitó de en medio después de todo este horror, de todo este dolor que había causado, sin responder por ello y sin permitir despejar las incógnitas sobre el crimen.
A partir de aquí nos vamos a mover en el terreno de la especulación. Solo existe, parece ser, ese supuesto diagnóstico de esquizofrenia revelado a los periodistas por un psiquiatra del sanatorio de Toen, en Orense, del que ni su propio hermano tenía noticia. Y otra valoración médica que recogen algunos medios a veces como una versión de la anterior y otras veces como un segundo diagnóstico dado a Paulino en fechas más cercanas a su estallido homicida. Este dictamen le señalaría como un paciente de un síndrome depresivo con un reflejo patológico que le afecta al estómago y al hígado. Pero nosotros nos preguntamos, ¿cualquiera de estas afecciones podría haber provocado el ataque homicida de un hombre cercano a la tercera edad y que hasta entonces era tranquilo y bondadoso? ¿Y si estaba enfermo, era por lo tanto responsable de sus actos? Nosotros tenemos la suerte de poder preguntar todos estos asuntos a un verdadero experto al que todos ustedes ya conocen, que es Juan Ramón Pereira, doctor en psicología, especializado en conducta homicida y violenta y que, como saben, es el autor de una investigación que le llevó a entrevistar a más de 100 asesinos múltiples, como Paulino, en cárceles españolas. Él nos ha dicho esto. El problema que le veo a ese diagnóstico es que no refleja en ningún caso la presencia de ideas delirantes. Sí es verdad también que el trastorno depresivo a veces enmascara algo psicótico, ¿no? Muchas esquizofrenias empiezan por síntomas depresivos. Lo que es atípico en este caso es la edad de la persona a la hora de tener un brote, que es muy poco habitual que una persona tenga un brote psicótico con 60 años, y también impresiona un poco el hecho de que él cometa un homicidio a consecuencia de ese brote, a no ser, que eso es lo más probable, que hubiera una presencia de ideas delirantes larvadas hace mucho tiempo, el manifestar ideas depresivas. El problema del trastorno delirante es que a veces es difícil de detectar, porque las ideas que preocupan a la persona hasta cierto punto podrían ser factibles. Pues si tú eres psiquiatra y llega un paciente y te comenta que pues está preocupado porque los vecinos de alguna manera le perjudican o le envidian por tener tierras y otras personas le quieren quitar sus tierras o no está claro que se haya firmado la escritura de una propiedad, pues hasta cierto punto el psiquiatra no tiene por qué pensar que eso son ideas delirantes. Es bastante probable que piense que la preocupación es el justificable y por tanto el estado depresivo es consecuencia de un contexto de vida totalmente normal, ¿no? No obstante, detrás de eso puede haber un delirio, ¿no? Un hándicap que tenemos a la hora de analizar el caso es la carencia de información veraz y contrastada en torno al estado de salud mental. Claro, la persona se suicida, con lo cual no hay entrevistas posteriores. La información que tenemos del antes está un poco sesgado por ese secretismo del pueblo en torno al crimen, con lo cual tampoco tenemos del todo mucha información en cuanto a qué tipo de actitudes había tenido. La información que tenemos es algo difusa, refieren que sí, que tenía comportamiento extraño, que estaba preocupado por unas tierras, pero tampoco se especifica del todo en cuanto a qué tipo de ideas, qué verbalizaciones hacía, ¿no? No es lo mismo que una persona diga: mis vecinos del segundo piso me están molestando porque todas las noches tiran gases por la ventana para ahogarme, por ejemplo, que es un delirio psicótico, a que nos diga: todo el pueblo me quiere matar, todo el mundo me quiere perjudicar, ¿no? Es un crimen que se catalogaría dentro de la criminología como un crimen de tipo casi desorganizado. O sea, no se observa una planificación, no está ante un crimen en el que la persona que lo lleva a cabo haya estructurado un mecanismo de huida, un mecanismo de no ser descubierto, o haya ido específicamente a por unas víctimas con las que tenía algo muy muy concreto, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos casos de homicidio múltiple de un solo acto, lo más prevalente son los familicidas. Estamos ante un crimen que se organizaría dentro de este tipo que decíamos, ¿no? Quizás una persona psicótica, una persona con algún problema de salud mental grave. Lo que llama un poco la atención a la hora de analizar el caso es el hecho de que el victimario tenía aproximadamente unos 60 años, ¿no? Que eso no cuadra mucho en este tipo de enfermedades mentales. Generalmente una esquizofrenia paranoide tiene un debut mucho más precoz en hombres. Alrededor de los 25 años, 18, 25 años suele ser la edad de debut de una esquizofrenia, ¿no?
Sin embargo, lo que tenemos en cuanto a bibliografía del caso indica que la persona ya tenía comportamientos extravagantes, ya había estado en tratamiento psiquiátrico, podría ser o quizás estuviera con un diagnóstico de depresión, que a veces es una psicosis larvada. Puede haber ideas raras que no conforman como tal una psicosis. Lo que sabemos es que la mañana del crimen la persona había ido a un notario y había manifestado su preocupación en torno a unas tierras, ¿no? Y eso sí que cuadra un poco en una idea más de tipo delirante, un trastorno de ideas delirantes, más que en una esquizofrenia como tal. Trastorno de ideas delirantes, el objeto del delirio suele ser más lógico que una esquizofrenia, ¿no? Digamos que una esquizofrenia es un tanto más bizarra, donde la persona puede manifestar, pues eso, pues que las personas suplantan la identidad de otros para matar, con la idea de matarles. En el trastorno delirante es algo un poco más sutil. Me quieren perjudicar, en este caso podría ser robándome las tierras o quedándose con algo que es mío. Lo que está claro es que tanto en una esquizofrenia como en un trastorno delirante hay una pérdida de contacto con la realidad. Y la persona actúa con mucha virulencia y con mucha ira. Es un crimen en el que predomina la ira. Podríamos decir que podría ser un suicidio ampliado, que se llama. Yo asesino a aquellas personas con las que almaceno una furia inmensa y posteriormente me suicido porque sé que a continuación me espera pues la prisión, me espera muchísimo tiempo de aislamiento y seguramente un destierro y un estigma, ¿no?, social. ¿Estaba o no enajenado Paulino? ¿Sabía lo que hacía o era impulsado por el delirio? ¿Padeció Paulino una suerte de síndrome de Amok o fue a buscar exactamente a las personas a las que asesinó? ¿Hay aleatoriedad en sus decisiones o planificación? Pues podemos hacer lecturas en su comportamiento que reflejarían ambas cosas. Es un caso muy, muy extraño porque si bien es cierto que todo lo que está relacionado, pues con la carrera homicida, que hay expertos que niegan que sea el caso, pero desde luego tiene parecidos, ¿no? Determinados pensamientos maníacos, pues hablarían de un estado en el cual él no era capaz de discernir el bien y el mal, ¿no? Y entonces que salió y empezó a matar de forma indiscriminada. Hay otras versiones de estas de los primeros momentos que salieron en la prensa de la época que indican ciertos rasgos que podrían hablarnos de cierta preparación incluso, ¿no? Tenemos que Paulino mató a 7 personas y hirió a otras 14. En el pueblo entonces vivían unas 30 personas. Estamos hablando de que salió en un momento en el que prácticamente todo el mundo estaba fuera de casa, estaba en los campos, porque era la hora en la que se estaba trabajando fuera, ¿no? Entonces, azar o decisión, Paulino salió de casa en un momento en el que iba a encontrarse a todo el pueblo en la calle. Entonces, no sé, hay rasgos que hablan de sangre fría y de continuidad en la intención. Y hay rasgos que hablan de arrojo y de irracionalidad y de completa enajenación. Paulino Fernández Vázquez mató a 7 e hirió a 15 de sus vecinos en un municipio donde solo vivían 30 personas. Lo hizo además tocando las vidas que se llevaba, usando un arma de proximidad, un cuchillo que ya se creó para eso, un cuchillo de matanza, y un hacha, herramientas de su día a día, hasta entonces tranquilo y monótono. Quizá fue eso, quizá la pólvora fue la pesadez de sus días iguales año tras año, durante más de medio siglo, solo rota por desgracias y penas. Y el temor a perder las tierras o la chica brasileña que le ilusionaba fue el fulminante. Y aunque todos sean quizás y tal vez porque la información se ha ido disipando como el humo en la casa ardiendo de Paulino y su Rivas haya querido correr un tupido velo sobre este horror, la matanza de Chantada es importante porque nos habla de un modelo social casi desaparecido, pero con sus dolencias propias. Es cierto que en ese momento había, en esos años 80, 90, hubo un clima de violencia en la Galicia rural. No es el único caso de asesinatos, sí, el más grave, pero hubo muchos otros durante esos años. Y se hablaba de que, había antropólogos que hablaban de que las poblaciones agrícolas más aisladas, y en Galicia pues el tema de la orografía y las comunicaciones en aquella época aislaba mucho a determinadas poblaciones,
Bueno, pues que las poblaciones agrícolas más aisladas tienden a percibir el mundo con una mentalidad de suma cero, que es decir, que si a un individuo le va bien o obtiene algún tipo de bien, ¿no?, se presume que lo hace a costa de otro, es decir, lo que uno consigue se le ha quitado al otro, ¿no? Entonces hay un componente en este tipo de sociedades de la envidia, la rabia, e incluso una presión por la redistribución de los bienes que es muy típico de sociedades rurales, ¿no? Y también es que en aquellos momentos Galicia estaba viviendo un cambio cultural muy profundo, que además se acentuaba más en esas sociedades rurales, donde la sociedad agraria tradicional se estaba derrumbando en muy pocos años y con ella se derrumbaba todo un sistema de valores. Y coincide con estos años 80 y 90 en los cuales hubo crímenes muy sangrientos en el medio rural gallego, ¿no? Es un medio que es pacífico por naturaleza, pero en el cual cuando se desata la violencia es mucho más brutal que en contextos urbanos. Hay antropólogos que hablan de que si tiras una piedra en el mar apenas se nota, pero si la tiras en una bañera el agua se desborda, ¿no? Pues lo mismo pasa en esas localidades donde vive tan poca gente. La gente tiene unos vínculos muy estrechos y en los cuales si hay casos de envidia, de rabia o de enormes frustraciones por cómo se están redistribuyendo los bienes comunitarios, pues esto puede desbordar en violencias muy exageradas. Esto ya no sucede, hay que decirlo. Es también fruto de una época en la que yo creo que operaban esos rápidos cambios sociales, ¿no? Es un fenómeno que yo creo que ya no solo en las zonas rurales de Galicia, sino en otras zonas rurales de España, en las que también sucedía, ya no sucede, no es un fenómeno del siglo XXI, sino del siglo XX, y esto también nos habla de que, bueno, pues no es que haya una violencia intrínseca en estas sociedades, sino que fue un poco también fruto de un momento en el que se estaban produciendo determinadas cosas. Nos vamos a quedar con la esperanza de que estas cosas ya no suceden y también con un mensaje por mi parte. Recordar, conocer nuestra historia negra no es estigmatizar a nadie ni llamar a repetirla, es todo lo contrario. Nadie está obligado a consumir crónica negra, pero ocultarla no va a servir para que desaparezca. Siempre les pongo el mismo ejemplo. El avestruz no se salva de ser cazada por esconder la cabeza en un hoyo para no ver al depredador caerle encima. La semana que viene búsquennos en iVoox y en Apple Podcast. Les vamos a hablar de otro asesino en masa, en este caso de un tirador, David Kovac, causante de la matanza de Praga. Muchísimas gracias a Natalia Monge, a Antonio Zendán, a Juan Ramón Pereira y por supuesto a los chicos de Yes We Cast. Y las gracias más grandes de todas para ustedes por su atención. Nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces tengan dulces sueños.